Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 9 de Jujutsu Kaisen, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior, justamente, bueno, ya habíamos visto cómo tanto Yuji como Megumi habían entrado pues a este viaje a la extinción. Justamente pues encontrándose, o sea, con estas misteriosas personas, Yuji pues con este muchacho que aparentemente pues parece conocerle y pues Megumi con esta chica la cual pues parece bueno ser estando pues siendo ahí utilizada por los magos, bueno, con los hechiceros antiguos. Ambos aparentemente conociendo pues acerca de Higuruma y pues ambos enviándolo a cierto lugar. Lamentablemente, y como pues terminamos descubriendo, como pues es habitual, quien terminó mintiéndonos acerca pues de Higuruma era nada más y nada menos pues que la chica. Antes de ello, bueno, vemos cómo pues nos habían contado todo este pasado pues de Higuruma, el cual pues era un abogado, el cual aparentemente le gustaba pues ahí aceptar pues casos ahí dificilillos y tal, ya que pues era un ferviente creedor, o sea, en la justicia. Lamentablemente vemos como pues tristemente el sistema pues no termina funcionando. Como pues, bueno, a nadie le termina sorprendiendo la verdad y viendo como pues a pesar, o sea, de luchar, o sea, por realmente una persona, o sea, que era inocente, simplemente pues las circunstancias ahí pues no fueron muy favorables debido pues, oh, qué curioso, pues al mismo sistema, o sea, de la sociedad. Tristemente, bueno, al final vemos como pues o sea, su cliente pues terminó siendo declarado culpable y tristemente vemos como pues este le termina pues dando una mirada de repudio pues por esto mismo, mirada, o sea, que vemos que muy probablemente Higuruma pues había estado observando en varios pues ahí de sus clientes hasta que finalmente vemos cómo termina quebrándose. Y para lamentar, o sea, para mala suerte, o sea, de la gente pues ahí de la corte, vemos como pues este había despertado como hechicero. Así que pues al final, bueno, parece pues una bastante buena elección en este mundo, o sea, en este precisamente juego, o sea, que se está librando y tal. Y a pesar, o sea, de que Yuji vemos como pues intenta ahí negociar pues ahí con él y tal, vemos que Higuruma debido pues a su ya rota fe en el sistema, decide pues confiar en este bueno, se termina interesando pues en este sistema, en el sistema de reglas pues de este jueguinho. Mientras tanto, vemos como Megumi termina pues siendo engañado por la chica, llevado pues con otro hechicero, un hechicero que seguramente pues sea de los hechiceros, ya sea, no sé, bueno, o sea, por el estilo de técnica, o sea, con las notitas y tal, pareciera más un hechicero moderno, la verdad, pero tiene pinta, o sea, el conocer a Kenjaku y tal, tiene pinta, o sea, de ser más un hechicero, pues, de los antiguos. Aparte, pues, de revelarnos de que efectivamente Kenjaku tiene otro plan en mente más grande que simplemente, pues, lo que ya nos habían explicado. Así que, pues, quedando ahí un poquito, pues, en interrogativa, pues, de qué es lo que realmente está pensando Kenjaku con este Yuji, estando a punto de enfrentarse a un Higuruma, habiendo liberado, pues, su expansión de dominio, y este Kenjaku llegando pues con los altos mandos a hablar pues acerca de algo, es que llegó a terminarse el episodio. Así que vamos a ver cómo se terminará descontrolando esto, qué pasará, o sea, con nuestro querido Yujito, qué pasará con Megumi y qué es lo que hará Kenjaku. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Me ha gustado mucho este episodio, aunque me hubiera gustado que le hubieran sacado más jugo a toda esta habilidad de Higuruma, o sea, porque pues tiene bastante potencial, la verdad es muy interesante, me gusta todo este sistema pues ahí del juicio, o sea, con las pruebas y tal, aunque he de decir, o sea, que los combates pues serían un poquito pues complicados, o sea, porque pues al ser un shonen uno espera pues más dinamismo pues en todo esto, pero como a mí me gustan este tipo de cosas ahí, o sea, este tipo y tal, no por nada, o sea, me gusta Phoenix Wright, Danganronpa y todo esto, combinarlo ahí con un sistema de, o sea, shonen y tal, o sea, le digo, me llamaba bastante la atención. Pero bueno, aquí justamente, o sea, nos terminan explicando algo muy interesante con respecto a Higuruma, que prácticamente pues ya era ahí un genio. Bueno, nos muestran cómo pues era ahí un genio a través de todo esto pues de las leyes y tal, pero que más importante pues parece ser más un genio pues en lo que respecta pues a la hechicería, que justamente como había mencionado, o sea, rápidamente ya hasta tenía pues ahí una expansión de dominio, o sea, ya realizada, ya entendía bastante bien pues todo cómo funcionaba pues toda esta cuestión de la hechicería y pues la energía maldita. Muy interesante la verdad. Pero bueno, ya viendo, o sea, cómo pues inicia esto, vemos cómo pues termina atrapando este Higuruma a Yuji pues en su expansión de dominio, vemos cómo pues termina pasando pues a este juicio, nos explican ahí las reglas como tal acerca de, bueno, cómo pues el juez va a terminar pues dictando pues la sentencia, o sea que bueno, no sabemos bueno, nos explican, o sea, que una o sea, de los castigos es justamente pues la pérdida de la técnica eh, ritual, o sea, de alguna de las técnicas, y si no posee pues una, vemos como pues esto se termina llevando pues la energía maldita, como pues es en el caso de este Yuji. Y si realmente, o sea, vemos como pues la persona pues es culpable, o sea, de algo ahí potente y tal, pues incluso, o sea, se termina dictando la pena de muerte con esta, o sea, con esta espada de juicio que aparentemente pues puede llegar a dar un insta kill. Muy interesante la verdad, y le digo, una habilidad bastante potente, o sea, porque dependiendo de cómo juzgue, les digo, las situaciones y tal, o sea, él podría llegar a activar el insta-kill bastante sencillo, la verdad, y con eso pues es victoria pues asegurada, o sea, para alguien ahí como este Higuruma. Eh, Lamentablemente sabemos como pues Yuji termina perdiendo ahí su primer juicito y tal, viendo cómo pues no fue capaz pues de lograr engañar a el sistema, ya que como vemos, bueno, aquí es donde les digo, o sea, no sé si habrá otros castigos aparte pues de quitarte el poder maldito o la técnica, o sea, dependiendo pues ahí de la gravedad de tales. Eso es lo único, o sea, que todavía pues no terminó quedando claro. O sea, de momento sabemos que puede quitar, le digo, la técnica, o sea, las técnicas o la energía maldita, dependiendo, o sea, ahí de tal, o inclusive pues la penita de muerte. Aparte, bueno, aquí nos explican cómo pues Higuruma termina recibiendo pues las pruebas en un sobre con respecto pues ahí a las declaraciones, pues bueno, a lo que se esté pues ahí ostentando en el juicio. Y toda la información, o sea, respecto pues a tales, a dichas pruebas, se terminan pues pasando a nuestro querido Higuruma. Y bueno, viendo cómo pues al final este Yuji termina perdiendo pues el primer juicio, vemos cómo pues termina perdiendo su energía maldita y vemos cómo pues Higuruma aprovecha pues para atacar a nuestro muchacho. Ya con esto se explica cómo
le había hecho este Higuruma pues para acabar, o sea, con sus oponentes. Y es que sí, o sea, tomando en cuenta, o sea, que estuvo peleando también, o sea, con hechiceros y tal, muy fácil era dictaminar, o sea que a todos tendrían pues algo de culpabilidad pues entre sus acciones. Así que me imagino que habrá sido sencillo pues haber ganado pues ahí la sentencia, o sea, de culpable, y con ello pues lograr robar pues bueno, sus técnicas y tal, con lo cual los dejaba totalmente indefensos para aplastarlos fácilmente pues con su martillito, o en caso de posiblemente también activar pues la espadita instaquiliadora. Lamentablemente para Higuruma, Yuji pues es un caso especial. Como había mencionado, o sea, para mí siempre me hizo bastante ruido el hecho de que Yuji pues tuviera ahí una fuerza y estas habilidades sobrehumanas, o sea, que no me tenían ningún sentido, la verdad. O sea, yo desde primera instancia se me dije, ¿por qué? O sea, y tal. Afortunadamente, y me alegra la verdad de esto, ya más adelante entendemos el por qué. Y ese que Yuji no es una persona ordinaria. Aquí ya nos han dejado en claro que seguramente Kenyaku ha creado, entre comillas, a este Yuji como tal. Probablemente sus experimentos empezaron, o sea, con los fetos estos malditos, que recordemos, pues, de la chica esta y tal, o sea, que, bueno, ya saben, lo de los hermanos de, de este Shoso y tal. Y por eso es que Yuji pues también termina pues siendo uno de estos, al ser entre comillas pues uno de estos eh, o sea, de estos cuerpos. Y se explica el por qué también probablemente pues sea el recipiente perfecto para su cuna, ya que seguramente Kenyaku pues terminó creando, estaba buscando crear este recipiente como tal, pues para en un futuro pues traer de vuelta al Sukunita. Así que muy interesante la verdad pues toda esta cuestión. Y bueno, viendo pues ahí el enfrentamiento ahí entre ambos, vemos como pues Yuji afortunadamente pues se termina dando cuenta de una de las debilidades de la habilidad pues de Higuruma, y es el hecho, o sea, de que uno pues puede apelar, podríamos decir, a el juicio. Donde, bueno, vemos como pues termina pidiendo otro juicio, deteniendo pues el combate y siendo la oportunidad para Yuji pues para lograr recuperar sus habilidades y pues lograr ahí contrarrestar pues la técnica de Higuruma. Lamentablemente para Yuji vemos como pues le terminan sacando pues el incidente de Shibuya, donde obviamente vemos que Yuji de ninguna manera pues se declararía inocente ni buscaría excusas pues para lo mismo, declarándose culpable pues inmediatamente, y con ello pues de que o sea, siendo declarado culpable y activando pues la pena de muerte. Esto termina afectando a Higuruma, que como nos muestran, bueno, ya sabemos que tiene un sentido de justicia pues bastante riguroso, bastante correcto. eh, Después de haber vivido pues con bastantes casos y tal, y dándose cuenta, o sea, de muchas cosas y tal, se terminaba dando cuenta pues de esa oscuridad, esa debilidad pues ahí de la gente, y al final esto se termina convirtiendo pues en un peso bastante grande para él, para ver pues toda la suciedad, muy seguramente pues tanto del sistema, o sea, como pues de la mismísima gente, o sea, como pues terminaba ahí revelando pues estos verdaderos colores, mostrando, como él dice, o sea, debido pues a esta debilidad, pues buscando pues este calor humano, esta sensación, o sea, de tal, pero es lo que le termina pues ahí choqueando de Yuji.
el hecho, o sea, de que él no terminara buscando pues nada de eso, ninguna excusa, ninguna situación, nada, e incluso, o sea, tomando la culpabilidad pues de algo, o sea, que a toda regla podríamos llegar a debatir pues que no terminó pues siendo culpable, ya que pues él no tenía control de sus acciones independientemente, o sea, de que haya sido su cuerpo, ya que como vemos, o sea, es su cuna, o sea, no, él no se dio su cuerpo, él no hizo ningún trato y tal y cual, no, o sea, simplemente su cuerpo pues fue arrebatado. Así que pues Higuruma, sabiendo pues esto y tal, o sea, termina ahí tocándole la fibrita sensible y vemos como pues a pesar, o sea, de haber logrado pues ahí matar a Yuji, termina desactivando su técnica y vemos como pues Yuji termina pues logrando asestarle un golpe y con esto finalmente derrotarlo. Muy bonito, o sea, me ha gustado la verdad el episodio y tal, o sea, toda esta reflexión. Me gustan este tipo de combates donde al final, o sea, este choque, o sea, o sea, una de las partes termina teniendo este choque de creencias y tal, y al final termina pues ahí cediendo, no dejándose vencer per se, pero sí cediendo ahí y tal al final es como que bonito, no sé, no sé cómo explicarlo. Y con ello finalmente consiguiendo pues que Higuruma terminara colocando la regla de la transferencia de puntos. Con esto pues ya habiendo cumplido pues uno de los tantos objetivos pues en este combatito. Así que bastante bien la verdad viendo cómo Higuruma pues termina recobrando pues su antiguo ser y aparentemente ya al final de todo esto, pues pensando en entregarse cuando todo esto haya terminado debido pues a que, bueno, él pues ha terminado pues matando personas. Y como pues alguien creyente en la justicia pues no sé, no tendría sentido, o sea, que pues él viviera ahí su vida y tal, ignorando, o sea, ese hecho. Así que bastante bien, o sea, encaja bastante bien pues con el personaje y hay que decirlo, o sea, que me ha gustado mucho el personaje de Higuruma, la verdad. Espero que no se quede ahí, o sea, tanto lore, o sea, que nos han metido el personaje y tal para que solo lo utilicen. Es una de las cosas, o sea, que tengo miedo y que hace Jujutsu mucho, la verdad, introducirte personajes y todo su lore y tal, que al final, o sea, va a terminar dejando de lado. Por eso espero, o sea, que Higuruma no vaya a terminar siendo uno de estos, aunque no siendo hechicero, o sea, temo que sí vaya a quedarse ahí de lado y no lo volvamos a llegar a ver, la verdad, pero bueno, al menos ha sido un buen personaje pues para esta parte de la historia y bueno, nos ha regalado pues un potente y bonito episodio. Ahora esperar a ver qué va a pasar ahora que se decrete esta nueva regla y qué es lo que terminará pasando pues con la situación de Megumi, que recordemos que todavía pues está en conversación pues con el tipo este de los papelitos. Y bueno, a ver qué también seguirá pasando pues con todo lo demás, ya que todavía pues nos queda ahí en la intriga qué pasó, o sea, con Hakari, qué pasó con Pandita, qué pasó también pues con el Stamaki y el verdadero prota, nuestro queridísimo Yuta. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.